Si te parece, Violeta, vamos le dando ya entrada a los queridos periodistas. Hoy es la mesa de los periodistas con Manuel Hernández Borboya, con Temoris Greco. No sé si Alejandro Almazán, creo que tal vez no podrá conectarse con nosotros el día de hoy. Ya me estará confirmando porque no tengo ahí todavía la respuesta, pero ya se encuentra con nosotros Manuel Hernández Borboya y Temoris Greco. Jóvenes, muy buenos días, bienvenidos. Hola, 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 buen día, buen día. Buen día, Buenos ¿cómo están? días. Violeta, qué bueno verte. Gracias, igualmente. Más recuperada, parece que la has pasado dura, pero bueno, ya estás otra vez en activo. En verdad, lo del COVID otra vez nos sorprendió a muchos, o sea, de repente apareció, de repente ya no estábamos hablando y ahora somos varios los que tenemos COVID, así es que también será interesante analizar qué está pasando. Pues Sí, en Rompeviento somos 4 con COVID. Nosotros tuvimos, bueno, el deceso de un queridísimo amigo e hicimos una pequeña despedida con la presencia de sus padres y salieron 5 contagiados. Por suerte los padres, que son mayores, no. Pero entre los jóvenes, digamos como nosotros, hubo 5. Muy jóvenes. Sí, entre los chavitos. Sí, salimos, bueno, yo no, pero otros 5 colegas sí. Pero con síntomas leves, por suerte. Sí, no, fue de otra manera los síntomas estos. Si les parece, vamos entrando en materia. Precisamente, Temoris proponía un título ahí medio particular, que decía Temoris, poliqueteando, Politiqueando, ¿qué es gerundio? Que es gerundio, ¿no? Así como luego se decían ahí también en las chavizas chupando, que es gerundio, pues acá dice Temoris, politiqueando, que es gerundio. Cuéntanos, Temoris, ¿de qué va? Bueno, es el tema del uso de la palabra politiquería, que yo no sé si ya lo estaban empleando, pero pues sin duda el presidente de la República lo popularizó ampliamente cuando pues prácticamente te acusó de estar haciendo politiquería. Y la cuestión es, bueno, ¿qué pasa con la política? O sea, con la politiquería, ¿quiénes están haciendo politiquería? Cuando el presidente dice que en la oposición política y columnística están haciendo politiquería aprovechando casos como la salida del GIEI o lo que estábamos hablando hace un momento con Pachi Espinosa del caso Narvarte, sin duda tiene razón. Sin duda, todos los errores reales y percibidos del gobierno son empleados políticamente por la oposición en México y por la oposición de cualquier país del mundo. Y hay que ver cómo se emplean, ¿no? Que a mí me parece que ha habido una muy marcada tendencia en México a exagerar las cosas y a tergiversar. Pero es cierto que hay una politiquería. Y también de parte de estos grupos que ahora están preocupadísimos por temas que antes no les importaban y que incluso ellos bombardeaban, ¿no? Lo vimos con el feminismo, siempre se habían puesto las causas de las mujeres y ahora de pronto se convirtieron en los grandes abanderados de las causas de las mujeres, los mayores feministas. Hay periódicos que antes no le daban espacio en sus columnas a una mujer y ahora de pronto son, bueno, o sea, tú ves sus portadas, son totalmente feministas a pesar de que sus estructuras de mando, de que sus editores y sus directores son todos hombres y no dejan entrar mujeres a sus consejos editoriales y por supuesto menos a las estructuras de propiedad. Pero también se han apoderado así, o han intentado apoderarse, enarbolar campañas ambientales o las causas de los periodistas. Nunca les han preocupado los asesinatos de periodistas, pero ahora de pronto los usan para demostrar que en México estamos en una dictadura. Y también han intentado apoderarse del GIEI o de la salida del GIEI y del descarrilamiento del caso Ayotzinapa o de lo que ocurre en el caso Narvarte. El tema es que ellos no tendrían estas banderas, no podrían agitar estas banderas que están intentando secuestrar, si el gobierno no las hubiera dejado caer, si el gobierno no se hubiera de pronto confrontado innecesariamente con las feministas, innecesariamente con los defensores y las defensoras
de los derechos humanos, del medio ambiente, y necesariamente con las organizaciones que defiendan la libertad de expresión, y se hubiera cumplido, por ejemplo, en casos como el Ayotzinapa o como el de Narvarte. Lo último que han dicho, ya parece que están acusando casi al GIEI de estar tratando de sabotear al gobierno, cuando pocas veces en tiempos recientes hemos visto a personas que vienen de otros países y que se entregan en cuerpo y alma a las causas más nobles, que en este caso es darles verdad y justicia a los desaparecidos y a sus madres y a sus padres. Entonces, eso también es politiquería. El atacar al GIEI o atacar a los defensores de los derechos humanos, o así en general, a todo ese sector. El atacar a periodistas como tú, como Julio Astillero, como Ricardo Rafael, o defensores de derechos humanos como el de Tamaulipas o la gente del Centro PRO, y acusarlos de estar trabajando para la oposición. Lo que está intentando hacer el presidente es forzar a la gente, lo que él dice, hay que tomar, ¿cómo dice? Tomar partido, no tomar Es tiempo de definición, dice. Sí, las definiciones. Las definiciones fueron tomadas hace muchísimos años, por muchas décadas, por muchos que antes de que Andrés Manuel se pasara a la izquierda, con Andrés Manuel estaba en el PRI, ya esa gente estaba luchando por las causas de la gente, ya esa gente estaba denunciando la violencia del Estado, ejercida por cierto, por gente como secretario de Gobernación de Miguel de la Madrid en el periodo 82-88, que era Manuel Bartlett. O sea, la politiquería está del lado de la oposición, pero el presidente también está haciendo politiquería. Y este hostigamiento constante contra cualquiera que hace un señalamiento, así sea de buena fe, de la mejor fe, es politiquería también. Gracias, Temoris. Manuel, pues, ¿qué decir sobre esto? Politiquería, politiqueando, politiqueros. También hemos estado escuchando a algunos periodistas que, bueno, en un tono de descalificar a los no periodistas, hablan en general y dicen, pues, todos los que no son periodistas hacen politiquería. ¿Cuál sería tu valoración? Y tejiéndole también esto que ha dicho el presidente, pues, insistir en que también los noticiarios que meten y están constantemente mostrando los temas de violencia que estamos viviendo real en nuestro país también hacen politiquería. Bueno, yo entiendo el término politiquería como pues parte de esta batalla o guerra política, pero cuando usas estrategias o tácticas pues de bajo nivel, ¿no? Es decir, como exagerar, mentir, ese tipo de cosas es lo que yo entiendo como politiquería. En cambio, pues está la alta política, que pues es los temas de fondo, ¿no? O sea, las discusiones serias, ideológicas, y pues están los escandalitos ahí pinchones, que es más o menos a lo que yo siento que se refiere López Obrador. Y lo vemos en todos los ámbitos. Ahorita está durísimo el tema de los libros de texto, que realmente pues es un ejemplo pues de esta politiquería, ¿no? Durante muchos años no les importó un carajo la educación pública, hubo incluso una campaña y una reforma impulsada en contra del magisterio, este tipo de cosas, y de repente estos grupos encabezados como siempre por Claudio X González y compañía, que se sienten los dueños de la educación pública en México, ahí están sus documentales ahí junto con Carlos Loret y compañía, que trataban de adueñarse de este sector crucial, sobre todo para pues sí, el adoctrinamiento ideológico, ¿no? Porque al final de cuentas la escuela, a pesar de que sea un lugar donde los niños van a aprender cosas, pues también es parte de lo que Althusser llamaba los aparatos ideológicos del Estado, ¿no? Entonces, por eso vemos que la disputa es tan fuerte. A mí me parece que pues si bien es cierto que López Obrador exagera muchas veces y que toda crítica contra su gobierno la descalifica inmediatamente, aún sin conocer el fundamento a fondo de dichas críticas, también es cierto que la fuerza mediática que siguen teniendo las élites aglutinadas en los medios de comunicación corporativa, pues hace necesario que López Obrador se
se sacuda de alguna manera este tipo de señalamientos, pues descalificando a los adversarios, porque si bien críticas como las del GIEI o las del caso Narvarte pueden tener un fundamento legítimo, la manera en que estos casos son usados por el bloque opositor sí es politiquería, desde mi perspectiva, porque son causas que nunca les interesaron, que nunca voltearon a ver y que ahorita como les son políticamente rentables, pues las utilizan sin pudor alguno, ¿no? Y eso sí me parece una cosa completamente despreciable. En el caso de Ayotzinapa, pues bueno, ahora resulta que muchos que han criticado la retirada del GIEI, pues eran los que defendían la verdad histórica de Murillo Karam, ¿no? Y que la seguían sosteniendo incluso después pues de que se desmontó toda esta farsa. Entonces, realmente ante lo que estamos, pues es una lucha del bloque conservador contra un intento reformista por parte el nuevo régimen encabezado por López Obrador. El problema que yo veo es que siempre la izquierda acaba dividiéndose porque es más difícil cohesionar los intereses de los distintos grupos que quieren un cambio pues en la estructura del sistema político. Y en la derecha, pues este gran pegamento o este gran cohesionador, pues es el dinero. Ellos se aglutinan y se cohesionan de manera muy fácil a través de los intereses económicos que son más o menos los mismos y que defienden, ¿no? En el caso de la izquierda no existe este pegamento como tal y por eso muchas veces la izquierda en el mundo pues requiere de personajes o de líderes fuertes, como es el caso de López Obrador, para lograr un mínimo de cohesión que permita la viabilidad de un proyecto político. Y esa es precisamente la crítica o pues la batalla ideológica que hace la derecha, que está en buena parte aglutinada en lo que hoy es el liberalismo, en contra de lo que llaman populismo, es decir, denostar a los gobiernos populares, llamándoles populistas. Es una táctica para tratar de debilitar a la figura del líder fuerte, que precisamente ha demostrado ser efectiva para desmontar o para hacerles una grieta a las oligarquías. En el caso concreto de América Latina, pues es muy evidente, ¿no? Entonces, normalmente tachan a estos líderes populares de autoritarios, de que son una dictadura y demás, y pues esa narrativa la vemos todos los días en los grandes medios corporativos. Me parece que ahí está muy evidenciada pues esta campaña bastante sucia, basada en mentiras, en desinformación, en prejuicios, en clasismo, en racismo, que está desplegada todos los días de manera constante y que me parece que López Obrador, si bien puede ser criticable que incluso las causas legítimas las intente meter en el mismo paquete, pues es el método que ha utilizado desde siempre para tratar de sacudirse esas críticas y pues es la lucha permanente. Aquí el punto, y es parte de mi crítica que he sostenido durante muchos años al movimiento reformista de la 4T, es que mientras tú no desmontes o hagas algo para tocar a esas élites, pues van a seguir intactas, ¿no? Es decir, le pasó a Lula en Brasil, que incluso teniendo números formidables de reducción de pobreza, de desigualdad, que hoy justo el presidente comentaba que pues, prácticamente ese tema de la encuesta del INEGI no apareció en los medios de comunicación en México. Aún así, pues lograron los grupos conservadores dar golpe de Estado a Dilma Rousseff, imponer ahí un gobierno autoritario dictatorial, que de alguna manera le abrió la puerta al mandato de Jair Bolsonaro. Entonces, tener un buen gobierno no basta mientras no se toque de alguna manera a esta estructura de élite que hasta el día de hoy en México permanece intacta. La oligarquía está ahí agazapada, desarticulada, pero está al acecho de que en cualquier momento puede tomar una debilidad del gobierno en turno para regresar y tomar por asalto el poder por la vía del golpismo, por lo que sea. Es muy evidente para mí, al menos, que está desplegada pues una estrategia completamente golpista. Ahí estaba Norma Piña
haciendo campaña en Nueva York en el Congreso Mundial de Derecho, y casualmente hace unos días la Barra de Abogados de Estados Unidos lanzó un comunicado en contra del autoritarismo de López Obrador, que quiere acabar con los poderes judiciales y demás. Es decir, es una batalla completamente pues de la oligarquía en contra de este proyecto reformista, y lo vemos también en los libros de texto con este mandato judicial completamente absurdo, impulsado por la Unión de Padres de Familia, una organización históricamente vinculada al PAN y al conservadurismo en México, que desde siempre se han opuesto a la educación laica, gratuita, y que pues es esa parte del verdadero trasfondo no se comenta, no se evidencia, no se analiza, no se hace explícito en los grandes medios corporativos, porque precisamente pues traen una agenda política muy fuerte detrás. Entonces me parece que todo eso está de por medio en esta batalla política, y que la oligarquía pues sigue viendo después de 5 años cómo hacerle una grieta al liderazgo tan fuerte que tiene López Obrador, que hoy estaba ahí presumiendo algunas encuestas con más o menos 80% de aprobación ciudadana, y eso pues es lo que trae desencajados a varios, incluyendo al globo de la oposición, a Xóchitl Gálvez, que pues lo veo cada vez con más falto de gas. Ya. Pues gracias Manuel Hernández Borboya. Déjenme antes de pasar a la siguiente pregunta y tema, dice Sinful Ferber, el tema de Chiapas lo ha tratado como politiquería, no me parece, pero sí lo mencionan los medios, pero si lo mencionan los medios, automáticamente se vuelve un tema de ataques. Marcela Reynoso Vélez, creo que el presidente le falló la estrategia de haberse separado de los movimientos sociales, como dice Temoris, ahí tendría mucho apoyo, el presidente se pasa de necio, dice Fernanda, muy acertado Manuel, coincido totalmente, la izquierda siempre rompiéndose, fragmentándose, peleándose entre sí, y la derecha siempre unida en su falta de principios y el bolsillo. Dice Cristina Cabrera, lo curioso del supuesto interés de Claudio X es que sus hijos, los de todos ellos, van a colegios privados y sus hijitos son de lo peor, por eso por su dinero tienden a ser prepotentes, viciosos y agresivos. Ivette Dima, el X González, queriendo el negocio de la educación, ¿cuántos millones representa? Temoris Greco, déjame pasar al siguiente tema, y no sé si estarían de acuerdo que mejor teníamos programado el tema de Sandra Cuevas. Yo como decía Chabelo, se los catapixiaría por el tema de los libros, y si nos da tiempo, abordamos el tema de Sandra Cuevas, si les parece bien, que me parece también importante, pues darle un espacio mucho mejor al tema de los libros, Temoris. Sí, muy bien. Adelante, Temoris, ¿cuál es tu valoración precisamente? Bueno, primero un comentario. Destacaste el comentario de Sinful Feber, sí, ¿no? Sobre Chiapas, que lo trató como politiquería. Ajá. Hay una postura entre los simpatizantes del presidente que dicen que señalar las fallas, que señalar los errores, que señalar a la gente impresentable que han incorporado a la administración pública y a las legislaturas, y que señalar los problemas es darle armas a la oposición. ¿Y cuál es la alternativa? ¿Callarnos? Decir que está muy bien que Manuel Bartlett esté ahí, decir que está muy bien que estén militarizando, o sea, que le hayan encargado al ejército todo el legado del presidente más la seguridad pública, decir que sí han cumplido sus promesas en el caso de Yotzinapa y que lo de Narvarte está genial, o en el caso que destacó Sinful Feber, Chiapas. O sea, nos podemos dar el lujo en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México de ignorar lo que está pasando en Chiapas, la violencia sistemática, patrocinada por grupos políticos de todos los partidos y por el mismo gobierno de Chiapas, y pensar que, o sea, y callarla para no darle municiones a la oposición
mientras están matando personas, mientras personas están siendo despojadas de sus casas y de sus tierras y siendo expulsadas de su territorio, mientras niños están siendo arrojados a vivir en la calle, en la desnutrición y sin educación. O sea, ¿qué clase de favor creen que le estaríamos haciendo a México? ¿Qué clase de favor quieren que le hagamos a México si callamos las tragedias que este gobierno permite? O sea, a mí me parece que es absurdo y escandaloso pretender o sea, la idea de señalar los errores, de señalar las desviaciones, de señalar las traiciones como las que han cometido algunos ahí, es precisamente tratar de que sean revisadas y corregidos las traiciones y los errores. O sea, si solamente a la derecha, o sea, nosotros siempre hemos luchado por una izquierda que sea crítica, que sea dialéctica, que incorpore estas denuncias para que se puedan atender. Solamente la derecha es la que es intolerante a esto. Si cuando la izquierda exige silencio, exige incondicionalidad, no se distingue en nada de la derecha. Esas son actitudes de derecha. Y en cuanto a los libros de texto, pues hay que, mira, estoy precisamente trabajando el tema, porque pues ahora la prensa industrial presenta a la Unión Nacional de Padres de Familia, pues como si fuera un órgano representativo efectivamente de los padres de familia del país. Y no lo es, nunca lo ha sido, es un órgano minúsculo. Es un órgano minúsculo tomado por el Yunque. Fue conquistado por el Yunque a la mala en 1976 y desde entonces no lo han soltado. De la misma forma en que el Yunque se apoderó de otras organizaciones como la Coparmex y otros. El oponerse a los libros de texto ya no es el contenido que tengan estos libros de texto. La Unión Nacional de Padres de Familia se opone a los libros de texto desde que fueron creados en 1959. Hizo una gran rebelión contra los libros de texto en el 62, otra con Echeverría. En 2009, en Guanajuato, quemaron libros de texto hechos por el gobierno de Felipe Calderón. O sea, no les gustan los libros de texto. Los haga quien los haga. Y de hecho, no les gusta. Ellos dicen que porque los libros de texto están ideologizados. Lo que ellos quieren es ideologizarlos, pues a la forma de los católicos ultraconservadores que es el Yunque. La Unión Nacional de Padres de Familia surgió en 1917, inmediatamente después de que en el proyecto de constitución, que es la que está vigente, se incorporó el artículo 3º que establece que la educación es laica, o sea que es no religiosa. Y los ultracatólicos se indignaron y por eso crearon esta unión, para oponerse a la educación laica. O sea, ellos nunca van a estar contentos y ahora encuentran que están ideologizados porque no corresponden a su ideología. Gracias, Temoris. Manuel, pues hay varios elementos aquí que me parece importante destacar, pero además de esto es la estructura que se está planteando. O sea, están los libros de texto, pero la estructura ahora a partir del 28 de agosto pues se va a regresar con otro esquema, ya no de abordarlo por una estructura curricular y se va a abandonar el esquema de asignaturas y se va a abordar a partir de propuestas interdisciplinarias. O sea, es decir, no nada más está el tema de los libros, sino esta otra propuesta que iniciará el 28 de agosto, insisto. Y bueno, aquí, Manuel, tú estarías viendo también una cuestión de clase, o sea, estarías a partir incluso de lo que está comentando ahorita Temoris. Ese es el fondo, el contenido. Hemos visto partes, ¿no? No hemos visto todos, pero el contenido le está saltando a una parte de la población y yo por eso digo, es una situación, es parte de esta situación de clases que estamos viviendo permanentemente acá, una lucha de clases, Manuel. Para mí sí, tiene que ver con ese asunto, ¿no? Porque me parece
pues muy llamativo el escándalo y el drama que se hace por cambios en el sistema pedagógico, cuando realmente pues el modelo de escuelas que tenemos hasta el día de hoy, que están bastante desgastados, bastante obsoletos, de acuerdo con varios pedagogos, incluyendo desde luego a mi pedagogo de referencia, Paulo Freire, el formidable pedagogo brasileño. Realmente la escuela como la conocemos hoy está diseñada a mediados del siglo XIX para satisfacer las demandas de la revolución industrial, es decir, generar mano de obra calificada que supiera sumar, restar, multiplicar, dividir, leer y escribir básicamente, y ya todo lo demás pues era el pilón y que realmente pues iba modificándose ese programa de estudios en el mundo para satisfacer las demandas del capital, para que la gente rindiera más en el trabajo. El problema ahora que hay con el modelo educativo, pues es que se ha desfondado junto con otras partes del modelo civilizatorio capitalista, liberal de la modernidad europea, y es que pues ya no satisface las necesidades laborales. Por eso ahora hay un montón de egresados de las universidades que no encuentran empleo y que se tienen que dedicar a otra cosa distinta a lo que estudiaron, ¿no? Porque ya no hay un mercado laboral suficiente que pueda captar a esas personas. Entonces me parece que el tema de querer que el plan de estudio siga siendo como siempre ha sido, pues obedece pues a una parte del pensamiento conservador que busca conservar ese modelo educativo diseñado para esos fines. Se preguntaba Paulo Freire, el pedagogo brasileño, que educar para quién y educar para quiénes, ¿no? Realmente para quiénes está diseñado este modelo educativo. ¿Por qué el interés de las élites conservadoras, caso Claudia X González, por los libros de texto gratuito que muchas veces en las escuelas particulares pues nada más se tienen ahí de adorno, cuando sus hijos ni siquiera van a las escuelas públicas, donde esos libros sí son un material fundamental para la educación de muchos niños, sobre todo de zonas marginadas, zonas rurales, que no tienen acceso a otro tipo de materiales pedagógicos? Pues es precisamente por esta batalla ideológica de que el sistema educativo debe de servir para los intereses del capital y de las élites. Por eso hay toda una batalla en ese sentido. Y acuérdense que incluso pues el mismo Vicente Fox tenía como uno de sus planes pues quitar todo el tema de las humanidades para ir convirtiendo en carreras técnicas o en reducir el programa de varias licenciaturas a meros carreras instrumentales en el que sirvieran simplemente sirvieran a los intereses del capital sin rezongar, ¿no? Y lo vimos también durante el sexenio de Peña Nieto con la reforma que intentaron hacer el Instituto Politécnico Nacional, que muchos ya no se acuerdan, pero que era parte del proyecto de la reforma energética para darle mano de obra buena, bonita y barata a las empresas transnacionales que supuestamente iban a llegar con la reforma energética como parte del proyecto para desmantelar Pemex, y que afortunadamente se revirtió o se detuvo ese proyecto gracias a la movilización de estudiantes que hubo en el Politécnico en los días previos a lo que ocurrió con Ayotzinapa, que fue parte del el fervor social que ocurrió en aquel 2014. Entonces muchos ya no se acuerdan de todo eso, ni del el proyecto de Claudio X González de Mexicanos Primero y demás, de apropiarse de todos estos espacios en colusión con la corrupta de el Bester Gordillo, que aunque traían ahí pleito, pues a final de cuentas los dos obedecían a los mismos intereses. El Bester Gordillo pues era el brazo electoral del calderonismo, que prácticamente se apoderó de la Secretaría de Educación, y pues Claudio X fue también uno de los promotores del fraude de 2006, que puso a Felipe Calderón, quien a su vez puso al Bester Gordillo, ¿no? Entonces, realmente mucho de lo que hemos visto pues es farsa y simulación, y que ahorita la campaña que traen contra Marx Arriaga, pues me parece que es detestable, ¿no? O sea, realmente vemos toda la maquinaria del conservadurismo, la maquinaria mediática, golpeando con este libro de texto, cuando ni siquiera hay un interés de fondo en la educación de los niños, ni en entender en qué consiste el programa de estudios. Simplemente están viendo de dónde se agarran, de qué parrafitos se agarran de los libros de texto para
para golpear políticamente al gobierno y al proyecto de la 4T. No hay ni siquiera una revisión crítica seria, sino que sacan a sus huestes ahí de Letras Libres, de el grupo Nexos, que durante mucho tiempo se han querido adueñar de la cultura en México y lo sacan ahí con sus, junto con estas élites intelectuales que tienen también cooptadas las universidades, y lo sacan ahí como parte de su maquinaria propagandística a denostar todo lo que tenga que ver con una reforma al proyecto de estudios. Yo, de hecho, lamento que la reforma al proyecto de estudios no sea más amplia en los términos en que, por ejemplo, la han planteado intelectuales como Enrique Dussel, que ha promovido mucho pues una reforma a fondo de los sistemas educativos con un enfoque decolonial. Aquí esta reforma pues incluye algunas cositas, pero creo que todavía se queda corta. Y lo preocupante es eso, que con cambios tan pequeños las élites hagan tanto escándalo, pues evidencia el conservadurismo tan fuerte y tan arraigado que tienen estos grupos, que no están dispuestos a nada. Y obviamente pues cualquier cosa que huela a decolonialismo en los planes de estudio o a multiculturalismo, pues eso les preocupa, porque va a ser más difícil la dominación. Históricamente las escuelas pues han sido parte de estos aparatos ideológicos del Estado, como mencionaba Althusser, que lo que hacen es educar a la gente para que sea más obediente y más sumisa y más servicial a los intereses de las élites en turno. Entonces, cualquier cosa que huela a apertura ideológica en la educación básica, pues aterra a estas élites, porque les va a ser más difícil el control al que están acostumbrados. Ya, gracias, mi querido Manuel. Pues sí, déjeme yo nada más hacer también algún comentario o precisión con respecto de lo de politiquería o términos así. Y ahora que estamos hablando del tema de los libros de texto, yo creo que es muy importante que periodistas y medios de comunicación o corrientes políticas pues no se tomen las cosas también de pronto en términos casi personales, porque lo que uno alcanza a ver es que se agudizan luego los extremos, o es todo a favor o es todo en contra del presidente o de una corriente o grupo político. Nosotros podemos tener discrepancias o debatir con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero eso no nos va a nublar la razón para reconocerle pues todas las aportaciones que ha estado haciendo y sigue haciendo para el país, y tampoco nos va a nublar la razón para seguir haciendo las críticas donde consideramos que hace falta que se tienen que corregir realidades que vamos documentando a lo largo y ancho de la República Mexicana. Y con respecto de los libros de texto y estas campañas, a mí me parece que es de pronto más útil observar de dónde vienen las críticas y cuál es la crítica en concreto, para que realmente se pueda ejercer pues esta acción de pensar por uno mismo y no pensar si estás a favor o en contra de la opinión de X personaje, sea periodista, sea político, sea activista o lo que sea. Porque, por ejemplo, la CENTE, no el CENTE, la CENTE pues hace unas críticas al libro de texto con un fundamento, y la derecha, como bien decía Temoris y Manuel, que de pronto pues usa cualquier cosa para atacar, como si eso le importara, cuando han estado en el poder y son precisamente los que han desmantelado y los que dejaron en los huesos a nuestro país, y que ahorita se intenta recomponer, y que podemos tener diferencias en el tipo de decisiones y cómo se ejecutan esas decisiones en el caso de que se lleven a cabo, pero que me parece que pues no perder el equilibrio ahí es una parte fundamental. Déjame pasar, Temoris, al siguiente tema, salvo que quieras añadir algo más con respecto del caso de, pues precisamente ayer entrevistamos a la mamá de Nadia Vera, ahorita entrevistamos a la hermana de Rubén Espinosa, y pareciera que hay otra vez un estancamiento. De pronto había avances y parece ser que otra vez se detuvo el caso de la investigación a fondo en el caso del multihomicidio en la Narvarte. ¿Cuál es tu mirada?
Sí, bueno, mira, es muy bueno que hayas entrevistado a la mamá de Nadia, que además ayer presentó un libro de poemas muy lindo. Ella es poeta y ya tiene varios. Ayer lo presentó en la Casa de Refugio Citlaltépetl. Y en donde, por cierto, quienes tengan interés lo pueden encontrar en la librería ahí mismo. Y también a Patsy Espinosa, porque es otro de los casos emblemáticos que nos permiten observar cómo la justicia en México, pues en su proceder, no ha cambiado. Los grandes asuntos y los pequeños asuntos y los medianos, todos se quedan estancados. Esperaríamos algo mejor de Ernestina Godoy, porque pues no es Alejandro Gergers Manero. La Fiscalía General de la República, así no hay esperanza, hasta 1928, a menos que algo pase, vamos a tener a Gers Manero ahí, utilizando la Fiscalía para sus propios propósitos y por lo demás dispensando impunidad. De Ernestina Godoy yo creo que tengo una mejor opinión, creo que hay una mejor intención. Sin embargo, este es un sistema, es una estructura de impunidad que es la que no se mueve. Y tampoco la respuesta que dio Ulises Lara es el vocero de la Fiscalía, pues me parece bastante deficiente. ¿Qué es lo que señalan los familiares de las 5 víctimas que fueron asesinadas, masacradas horriblemente en ese departamento de la Narvarte? Rubén Espinosa, Dalia Vera, Yesenia, Mile y Alejandra. La persona que ellos acaban que descubrieron ya el año pasado y lo avisaron a la Fiscalía y no se hizo mucho, se llama Luis Javier García Saldaña, es un agente del Ministerio Público, que la Fiscalía ha dicho solamente, pues no tiene nada que ver, él no tiene nada que ver con la investigación de la Narvarte. Pero no se dice que él haya hecho la investigación de la Narvarte, sino que puede ser las influencias, los pactos de impunidad adentro del sistema, adentro de las fiscalías. Luis Javier puede ser una de las piezas que permitan entender por qué la Fiscalía, en lugar de garantizar justicia, ha garantizado impunidad en el caso de la Narvarte. ¿Por qué llevamos 8 años con esto? La Fiscalía mintió, o sea, la antes Procuraduría de Mancera y ahora esto ha seguido con la Fiscalía. Ha intentado, ha ocultado pruebas, ha destruido pruebas, ha hecho perdedizos zapatos, teléfonos celulares, grabaciones de cámaras, las sábanas de llamadas de los teléfonos que estuvieron en la zona. O sea, todo eso hizo durante la Procuraduría anterior con Mancera y la Fiscalía actual no lo ha corregido. Esa manipulación que hicieron sirvió para hacer pensar o intentaron hacer pensar, con la ayuda de cierta prensa, en particular el periódico La Razón con su reportera María Cavadas, intentaron hacer pensar que solamente había 3 individuos involucrados y 2 vehículos. Y gracias a la insistencia, a la litigación de las familias y de sus representantes, uno de ellos es David Peña, colaborador de Rompeviento y artículo 19 también, lograron obtener elementos que habían sido escondidos y descubrir que son 3 los vehículos involucrados y 5 personas. La Fiscalía no ha identificado a las otras 2 personas. Tiene 3 en la cárcel y dos personas. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué todo por qué este rechazo a ver quién más está involucrado? Porque no solamente no identifican a las 2 personas, sino que la Procuraduría antes y la Fiscalía ahora se han rehusado a buscar quién ordenó el crimen. O sea, estos crímenes no ocurren nada más porque sí. O sea, no pasan, no son casualidades del destino. Alguien ordenó, pagó por el crimen y puso los medios a disposición de esta gente. Y la Procuraduría y la Fiscalía se rehusaron a investigarlo. Entonces, la pregunta es ¿por qué? Este hombre, Luis Javier García Saldaña, tiene una relación directa, o sea, la gente del Ministerio Público tiene una relación directa con 2 de las personas que están ahora en el bote. Uno de ellos, César Omar, es su yerno, o sea, está casado con la hija de la gente del Ministerio Público y tienen una hija además, o sea, que es la nieta de la gente del Ministerio Público. Esta gente del Ministerio Público, que dice la Fiscalía que no ha tenido nada que ver con la investigación, se apersonó presentándose como abogado en el momento en el que
la policía cateó la casa de César Omar y de su hija, que se llama Rosa Ivette, o sea, de la hija del agente del Ministerio Público. Él dijo que era abogado para intentar controlar qué era lo que estaban haciendo los investigadores cuando entraron a esa casa. Es además una relación conocida, aparece hasta en tu teléfono celular, de Abraham Torres Tranquilino, que es otro de los que están en el bote. O sea, solamente no tiene relación con uno de los tres que están en el bote. Pero más importante es la relación que tiene el agente Luis Javier García Saldaña con uno que no ha sido investigado, que se llama Alejandro N. Utilizan el N, sabemos el apellido, pero se está usando el N para respetar lo que dice la ley sobre la protección de identidad. Alejandro N., su teléfono estuvo en el área donde se cometieron los asesinatos. Precisamente llegó y se fue justamente cuando comenzó la operación de tortura y asesinato de las 5 personas, y se fue cuando esta operación acabó. Y luego regresa por la noche. Regresa cuando la policía ya llegó al departamento, entró y está revisando, que hicieron también ahí hubo todo tipo de negligencias, ¿no? Los policías pisando la sangre, pisando desaparición de evidencia, hicieron un muladar ahí. Y este teléfono está otra vez. La policía tenía que haber investigado a quien está registrado como dueño de ese celular, que es Alejandro N. Pero los policías dijeron haberles preguntado a unos vecinos de Alejandro, y esos vecinos que no están identificados ni tomaron sus datos particulares, esos vecinos hipotéticos dijeron, no, que ese celular no era de Alejandro N., sino de César Omar, el que sí está en el bote, el Yer. Entonces ya con eso se quedó la fiscalía para no indagar a Alejandro N., para no ir a preguntar nada, para no molestarlo, y para decir que no tienen nada que ver. Ulises Lara, el vocero, dice, no, él no tiene nada que ver. Pero no lo investigaron. O sea, ¿qué le pasa a Ulises Lara? ¿Qué le pasa a la fiscalía? No investigaron a Alejandro N., ¿cómo pueden saber? Se quedaron satisfechos con unos vecinos no identificados que dijeron que este teléfono no era de él. Ni tampoco averiguan quiénes son las dos personas que faltan, que muy probablemente una de ellas es Alejandro N. ¿Y quién es Alejandro N? El hijo del agente Luis Javier García Saldaña. Entonces es totalmente insatisfactoria la respuesta de la fiscalía, y solamente le da continuidad a la manipulación, a la negligencia y a la complicidad. Y la complicidad es una palabra que tomo porque me la dijo David Peña en una entrevista que le hice, y la complicidad que han tenido tanto la Procuraduría de Miguel Ángel Mancera como la de Ernestina Godoy, como la Fiscalía de Ernestina Godoy ahora. Gracias, Temoris. Manuel, antes de pasar a este tema, yo nada más quería comentarles, yo estoy de acuerdo con lo que han comentado de lo de los libros de texto y de la nueva estructura que se va a iniciar el 28 de agosto, pero también esta parte que ha estado señalando, no sé, Manuel Gilantón, por ejemplo, ¿no? De que esto se hizo a prisa, que se hizo una consulta pues desde su punto de vista a modo, que falta todavía madurar esto y que arrancarlo el 28 de agosto pues sería un error. Y bueno, no sé si ustedes o tú, Manuel, considerarías que debemos de atender algunos de estos llamados como el de él, que me parece pues interesante los análisis que ha hecho desde hace años, ¿no? Él es sociólogo, pero realmente se ha especializado en este tema de la educación. Eso por un lado, y bueno, en el otro caso de la Narvarte, David, estoy pensando en David Peña, porque ahorita dijo Manuel, esta situación que nos decía ahorita Patricia en torno a Espinosa, sobre que 8 años después no se conoce el móvil, y que en esta administración hubo poco cambio al principio, pero después siguió todo igual, y otros elementos que también me parece que ella rescata muy importante, que ya ahorita Temoris está también analizando muy bien. ¿Cuál sería tu valoración de los dos temas, Manuel? Bueno, yo creo que hay que atender a personas como Manuel Gilantón, que han sido íntegros en su análisis y que yo no metería dentro del paquete de la politiquería. Pues él fue crítico de la reforma educativa de Peña Nieto cuando todo el mundo en los medios estaba alabando ese asunto. Y por supuesto que hay cosas que pueden ser perfectibles
en la manera en que el gobierno ha implementado muchos temas, incluyendo el tema de los libros de texto, pero este asunto de que va a ser de que hay que detener la impresión de los libros de texto porque va a ser el apocalipsis de aquí al 1 de septiembre, pues me parece ridículo, ¿no? O sea, es más bien politiquería. Pues si hay problemas, pues que se vayan corrigiendo con el paso del tiempo y que se aprendan también de esas lecciones. Digo, ya van 5 años, tampoco es que el gobierno actual tuviera mucho tiempo más o mucho margen de maniobra más para implementar una reforma en los libros de texto. Ya el próximo año es electoral y ya sabemos todo lo que eso implica. Entonces, creo que hay que sopesar desde varias perspectivas ese asunto. Hay que seguir perfeccionando y por supuesto que no es perfecto ni el programa de estudios nuevo ni los libros de texto, pero se pueden ir modificando. No va a llegar el apocalipsis en septiembre como lo están vendiendo en los medios corporativos, que eso es en lo que yo estoy profundamente en contra. Y sobre el caso Narvarte, híjole, para mí es un tema muy doloroso. De hecho, la primera vez que pensé dejar el periodismo fue precisamente a raíz del caso Narvarte. Y me parece que hay elementos suficientes para señalar que en este caso se trata de un crimen de Estado, como lo fue el caso Ayotzinapa. Es decir, si bien es cierto, hay varias líneas de investigación, una de ellas que tiene que ver con trata de personas, cosas de este tipo, no podemos tampoco obviar pues, que hay una línea política muy fuerte que vincula al gobierno de Veracruz. 2 de las personas asesinadas, Rubén Espinosa y Nadia Vera, pues habían señalado públicamente días antes de ser asesinados al gobierno de Veracruz y al gobierno de Javier Duarte, que esa línea de investigación no se ha llevado a fondo y por lo tanto hay un encubrimiento por parte del Estado. Esto que están revelando de que uno de los sospechosos cuyo celular presunta o se ha documentado a través de peritajes que estuvo en la escena, en el momento y en el lugar de los hechos y que no haya sido investigado y que además es familiar de un agente de la fiscalía, me parece una atrocidad. Ayer estaba yo oyendo algunas de las posturas de los familiares de las víctimas y comentaban que pues ya pasaron 5 años de este nuevo gobierno, de esta nueva fiscalía, y que aunque se les llena la boca de buenas intenciones, pues no ha habido ningún avance significativo en este asunto y que hay omisiones muy graves en este asunto. Y otra vez, al igual que ocurrió con el caso Ayotzinapa, son las investigaciones independientes impulsadas por las víctimas las que están generando nueva información sobre el caso, porque las autoridades no solo no investigan, sino que también encubren a los posibles perpetradores de un caso grave como lo fue el caso Narvarte. Es decir, no es un tema menor, no es un caso cualquiera lo que ocurrió con la matanza de estas 5 personas, sino que hay un componente político que habla de cómo en el Estado mexicano hasta el día de hoy se sigue encubriendo y solapando a los perpetradores de crímenes de Estado, porque hay elementos suficientes para señalar al caso Narvarte como un crimen de Estado. Y digamos, esta complicidad, si bien es cierto que sabemos que las fiscalías o las procuradurías son un cochinero, hoy López Obrador arremetió ahí también contra el fiscal de Guanajuato, que lleva ahí años en su cargo a pesar de pésimos resultados precisamente por su contubernio político con el gobierno en turno, y que sabemos que las fiscalías también se están utilizando como una estrategia, pues por un lado para encubrir a los gobiernos en turno y por otro lado también como una estrategia de lawfare. De hecho, también por eso hay mucho interés en dejar a los fiscales un periodo más amplio, más allá de los sexenios, para ver si por ahí pueden atizar la guerra judicial y reventar a los gobiernos que no sean afines a las estructuras de estas mafias que han tomado por asalto los aparatos del Estado. Pero volviendo al tema del caso Narvarte, sí me parece que es un tema que debería de tener la máxima atención por parte del gobierno en turno, de la fiscal en turno, del gobierno de la Ciudad de México, porque no es un tema menor, o sea, no es un caso cualquiera de delincuencia común, sino que hay un componente político muy, muy importante en este asunto, y el desinterés y el hecho de que estos casos que han sido ampliamente publicitados, difundidos,
estén operando las fiscalías como están operando, pues ¿qué podemos esperar de los otros casos que no son tan mediáticos, que no se han publicitado tanto, que no se ha hecho tanto, no se ha difundido tanto estas otras casos que también pueden ser lamentables, que pueden también tener ahí componentes políticos, pero que no han tenido la dimensión del caso Narvarte, ¿no? Es decir, lo que está evidenciando el caso Narvarte, pues es que la Fiscalía de la Ciudad de México simple y sencillamente no funciona como no funciona en otras partes del país, y que ahí no llegó la cuarta transformación, ¿no? Y me parece algo muy grave porque es precisamente uno de los grandes temas que viene arrastrando la cuarta transformación. Con el caso de Hertz Manero, la Fiscalía General de la República, pues es algo muy similar. ¿Qué ha hecho significativo la Fiscalía General de la República en 5 años? Prácticamente nada. Precisamente, y cuando la Fiscalía o las Fiscalías son un instrumento político, hay que decirlo con todas las letras, para no estar con estas payasadas de que la Fiscalía es autónoma, y no, son instrumento político, pero la manera en que se han desutilizado estos instrumentos políticos para precisamente cosas como desmantelar a la mafia política que sigue ahí enquistada dentro de la oligarquía, me parece lamentable. Cuando había elementos, y es también parte de lo que siempre le he criticado a López Obrador, como el de haber impulsado esta consulta contra expresidentes que al final terminó en nada. ¿Qué ha pasado con la lucha anticorrupción en México? Prácticamente nada. Ahí está Emilio Lozoya negociando a ver si puede reparar el daño, cuando es irreparable el daño que hizo. No hay forma de que una persona tenga el dinero que ha perdido Pemex por las corruptelas de Emilio Lozoya. Y pues ahí está Rosario Robles fuera y ahora siendo mártir del bloque opositor, ¿no? Es decir, ¿qué ha pasado con esta lucha anticorrupción, que fue la principal bandera de López Obrador al llegar al poder? Pues a lo mejor se ha combatido estructuralmente, pero la mafia, la correlación de intereses sigue intacta. No hemos visto a ningún personaje de las altas esferas de la política mexicana siendo sentenciado. Por ahí hay algunos casos, Murillo Karam, Juan Collado, pero realmente no son el núcleo o están muy lejos de ser personajes con el suficiente peso como para desmantelar esta red de corrupción que sigue prácticamente intacta. Y como lo repito, están ahí agazapados esperando una mejor oportunidad para ver si en algún momento cambian los vientos y pueden regresar al poder por las buenas o por las malas. Entonces, pues me parece muy, muy grave el manejo y el uso que han tenido las fiscalías, y que pues se ve que la cuarta transformación no llegó a los aparatos de justicia en lo que corresponde al tema de las fiscalías, porque si bien es cierto, sabemos que hay toda una disputa con el Poder Judicial y que el Poder Judicial es parte de este gran problema, también lo son las fiscalías, en donde los gobiernos en turno sí han tenido pues una responsabilidad en este asunto, en la desatención que han tenido de casos relevantes como lo es el caso Narvarte, y es una tristeza tremenda que a 8 años las víctimas tengan que seguir investigando por su cuenta por el trabajo que no hacen los gobiernos que prometieron cambiar las cosas. Pues sí, pues ahora sí que ojalá y nos esté escuchando las autoridades que les toca, y que a ver si se cambia. Yo no sé si esto responde a una decisión ya política de más arriba o no sé de dónde, para que se tomen este tipo de decisiones que uno pues lamenta. Vamos a ver qué responden las autoridades. Parece ser que iba a hacer una declaración, por cierto, desde la Fiscalía iban a hacer una declaración al respecto. No sé si se va a llevar a cabo, pero me gustaría, si les parece, pasar al otro tema que ya tenemos, ya se nos acabó el tiempo. Nada más comentar brevemente, Temoris, esto que colocabas de este otro personaje, que no sé qué dimensión política darle a Sandra Cuevas. Digo, necesariamente se la damos los que habitamos en la alcaldía Cuauhtémoc, porque pues, uno puede ver ahí las repercusiones y las ambiciones que tiene este personaje de querer escalar todavía un poco más. ¿Cuál es tu valoración sobre esto que nos señalabas, este paseo en los Estados Unidos? Vamos a pasar mientras un video que publicó la propia Sandra Cuevas. Vamos a pasarlo sin audio porque si no nos
nos bloquean el medio, porque es la música que pone, pues es una música muy comercial, pero hace su modelaje ahí y bueno, cuéntanos, Temoris, ¿cuál es tu valoración? Bueno, sí, bueno, Alejandra Cuevas, Sandra Cuevas, para quien no lo sepa, es la alcaldesa de aquí, de Cuauhtémoc, en Ciudad de México, que llegó postulada por el Partido de la Revolución Democrática, o sea, supuestamente de izquierdas, con el patrocinio de Ricardo Monreal, pues para sabotear a Morena en esta zona y porque no le dieron la candidatura a quien él quería, que era Néstor Núñez. Y bueno, pues se destaca por un ego desbordado, o sea, así ella también cree que fue electa ganadora del premio Oscar y le encantan las alfombras rojas del show, cuando en realidad lo que ganó, aunque sea como haya sido como haya sido, fue un puesto en la administración pública. Pero supuestamente es de izquierdas, pero acaba de ir a Washington, en donde se está paseando de lo rico y pues como asumimos que es un viaje pagado con dineros públicos, que a la conferencia a una cosa que se llama, a un evento de una cosa que se llama Conferencia de Acción Política Conservadora. Varios, Ernesto y otras personas, y otros colegas y yo estuvimos en noviembre del año pasado en una versión mexicana de ese evento en Santa Fe, también en Ciudad de México, en donde pues este grupo, que es de la familia Schlapp, es un grupo trumpista, es uno de los que apoyaron muchísimo a Trump, es de extrema derecha, extrema derecha, y están haciendo alianza con Vox, con el partido Vox de España, para tratar de promover a la extrema derecha mexicana. Entonces están promoviendo a Eduardo Verástegui, un actor, como candidato presidencial. Y para eso, pues trajeron a esta conferencia que vimos en Santa Fe a gente de los Bolsonaros de Brasil, de Cast de Chile. Bueno, vino Hermann Tertsch, que es uno de los diputados más extremistas y fascistas de Vox en España. Y todos ellos, incluidos Donald Trump y su ideólogo Steve Bannon, aclamaron a Eduardo Verástegui con la palabra presidente. No estuvo Trump ni Bannon, solamente enviaron videos, pero se dirigieron a Verástegui y lo llamaron presidente. Quieren que sea el próximo presidente de México, un extremista de derecha. Y ahora hicieron una reunión en la que juntaron a algunos alcaldes, o sea, a miembros de la administración pública y legisladores de varios países de América Latina, los llevaron a Washington. Y ahí les dieron su versión de lo que pasa, su versión conspiranoica de lo que pasa con la trata de personas. Y Sandra Cuevas sacó varios tweets, uno de ellos, por ejemplo, agradeciéndole a la familia Schlapp, que como les decía, son los dueños de esta franquicia que se llama la CIPAC, la Conferencia de Acción Política Conservadora, y regodeándose junto con otros miembros de la extrema derecha mundial. Esto, pues hay que ver también, es que yo no sé Ricardo Monreal qué piensa de su pupila, de Sandra Cuevas, pero Sandra Cuevas hace muchas cosas que sin duda Monreal debe decir así, ¡osh! En la que me metí. ¿Para qué me metí a esa señora? Ya directamente con la extrema derecha. Entonces, y ella quiere ser, por eso se disfraza de policía. Ha sido acusada de llevar a cabo una campaña de limpieza social en la Cuauhtémoc. O sea, ella dice que no le gustan los pobres y está atacando a los pobres en la Cuauhtémoc, a la gente mayor, a los vendedores, todo eso, y tiene una mentalidad fascista. Le encanta disfrazarse de policía. Tiene cualquier cantidad de videos en su Twitter en donde ella está acompañando a la policía de la Cuauhtémoc disfrazada de policía. Le encanta ese cuento. Primero dijo que quería ser la próxima secretaria de Seguridad Pública de la ciudad. Válganos, todos los ángeles y todos los dioses, quien sea que uno crea, pero que nos caiga ella como secretaria de Seguridad Pública. Pero la novedad también de esta semana
es que le gritaron jefa de gobierno y ella escribió también en su Twitter, qué bonito se escucha lo de jefa de gobierno. O sea, ya no quiere ser secretaria de Salud Pública, quiere ser jefa de gobierno de la Ciudad de México. Ante el vacío que dejó el brinco de Xóchitl Gálvez, de candidata preferida de la oposición a jefa de gobierno de la ciudad, y ahora al aspirar a la candidatura presidencial, pues yo creo que Sandra Cuevas vio ahí un hueco en el cual se puede colar porque todos los otros aspirantes son bastante débiles. Entonces, pues estaría, pues imagínense que de pronto tuviéramos a Sandra Cuevas de jefa de gobierno de la Ciudad de México. Gracias, Temoris. Pues, ¿ibas a decir algo, Ernesto? Sí, que me está pasando ahorita a propósito de lo que dice Temoris, me está pasando, Leonardo, un dato. Dice, en Estados Unidos la película de Verástegui es un super éxito y una bandera de los republicanos extremistas. Pasó 10 veces por encima de Indiana Jones en el estreno y está siendo promovida por muchos sectores. Solo Sí, para bueno, sí, perdón, que... me faltó comentar también ese tema. Él hizo esta película sobre la trata de personas que está teniendo un éxito grandísimo en Estados Unidos, efectivamente, como te mencionaba. Y es esta versión conspiranoica de las cosas, ¿no? En donde hay una especie de conspiración izquierdista liberal judía detrás de la pedofilia y la pederastia. Y Sandra Cuevas prometió también en un tweet que va a traer esa película, bueno, que cuando llegue a México se va a asegurar de que la pasen en todas las escuelas de la alcaldía Cuauhtémoc. Tal vez ella no está enterada de que el sistema estadounidense de cines la calificó PG-13, o sea, para mayores de 13 años. Entonces también probablemente en México tenga una categoría para adolescentes y adultos y no podría ser pasada en las primarias. Y también los padres de familia pues tendrían que preguntarse si quieren que les metan a fuerza a sus hijos esa propaganda. Gracias, Temoris. Pues sí, realmente es todo un personaje y vimos, ahorita ustedes lo vieron, este desfile que hace también a propósito de Barbie, ¿no? Entonces también es este video en off que vimos, pues es todo un personaje, Sandra Cuevas. Pero bueno, Manuel, ¿cuál sería tu valoración? Estaba viendo en el periódico El País este recorrido que ahorita hacía Temoris, Sandra Cuevas, pues de querer ser secretaria de seguridad a jefa de gobierno, dice El País, se lanza a los brazos de la ultraderecha. ¿Cuál es tu balance, Manuel? Sí, pues es de este proceso de reclutamiento que tiene la derecha transnacional, la ultraderecha transnacional, viendo cómo incrementar sus tentáculos a otras regiones del planeta, ¿no? Ahí están los voxipanistas, que trajeron al líder de Vox para promover su agenda política. Yo reitero lo de Norma Piña, que no ha tenido mucha difusión, pero que ahí estaba con la crema innata del golpismo latinoamericano. No es un tema menor, sobre todo era como un foro lofer prácticamente ese asunto. Y pues lo de Sandra Cuevas y Eduardo Verástegui pues va como en esa misma sintonía. La ultraderecha está tratando de expandir sus tentáculos, al mismo tiempo que los liberales pues están apoyando a gobiernos de ultraderecha en lugares como Ucrania, ¿no? Lo cual explica, entre otras cosas, el crecimiento de los nazis en Alemania, con el partido Alternativa para Alemania, un partido de ultraderecha que está ganando terreno en las encuestas de preferencia electoral. Y esto te explica pues la crisis que tiene el liberalismo como ideología política en varias regiones del mundo. Esta película de Eduardo Verástegui yo no la veo tanto como teoría de la conspiración, la veo como una crítica de la extrema derecha, del trumpismo, hacia pues estas prácticas que son muy usuales entre algunos sectores de la élite globalista, en el que ahí está el caso de Jeffrey Epstein como el máximo referente, pero que no es el único, y que es un tema, ahí está también Hunter Biden, por ejemplo, ¿no? Y todos los escándalos sexuales que han sido pues ocultados en la gran prensa corporativa, y que casualmente cuando se está poniendo intenso el juicio contra Hunter Biden en Estados Unidos, pues sale el tema de los extraterrestres, ¿no? Entonces, en el Capitolio. Entonces es simpático cómo se mueven algunas de estas correlaciones de poder en el mundo, y para mí el hecho de que estén tratando de reclutar
como uno de los suyos a personajes como Sandra Cuevas, es porque le están viendo potencial de que en algún momento puede crecer. Lo mismo ocurrió en algún momento con Lili Telles, que ahorita se ha desinflado mucho, pero que pues, es parte de las personas que pueden irles inyectando dinero para que vayan creciendo y vayan posicionándose en algunos terrenos de la política electoral. Y lamentablemente, pues bueno, no sé si lamentablemente, pero este desfonde del liberalismo en todo el mundo, pues está haciendo crecer a los movimientos de ultraderecha, con los que han sido aliados, o sea, hay que decirlo, porque el liberalismo también siempre ha sido de alguna manera aliado de estos grupos de extrema derecha. A lo mejor no coinciden completamente en su agenda ideológica, pero que los excesos del liberalismo con su fase neoliberal han detonado un crecimiento de los gobiernos o de los movimientos fascistas y de ultraderecha en todo el mundo. Y lo que estamos viendo con este tipo de acercamientos, pues es parte de la disputa global, diría yo, por tratar de posicionar agendas ideológicas más allá de los territorios nacionales y que es parte de una lucha política global. Por eso, si uno no entiende cómo está la película a nivel internacional, pues se puede perder creyendo que casos como lo de Sandra Cuevas es pues un mero protagonismo de un personaje ahí medio locuaz, medio pintoresco, pero que realmente tiene un trasfondo mucho mayor y tiene que ver con estas correlaciones de poder entre las élites que se están disputando la hegemonía a nivel global. Ya, pues Manuel Hernández Borboya y Temoris Greco, como siempre, un placer. Les mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos el miércoles. Muchas gracias. Abrazo. Y antes de que se me pase, muchísimas gracias a la señora Julia Emilia López Díaz por aquello que me mandó a tierra adentro. Ya pasaré, espero que hoy, por el paquete y muchas gracias. Gracias, mi querido Manuel. Un abrazo. Gracias. Pues sí, le mandaron ahí su regalito a Manuel. Pues mucha gente en la audiencia lo quiere muchísimo. Así que bueno, pues ya le hicimos saber que ya le llegó y que tiene que pasar a recoger su regalito, como decimos en Chiapas, Violeta. Ahí vamos a estar pendientes todos, ahí, ojalá y lo abra ahí delante de todos.